A finales de la década de 1960, el norte de California vivía una etapa de cambios sociales profundos. Sin embargo, entre 1968 y 1969, una serie de crímenes comenzó a generar un tipo de miedo diferente. No era un miedo visible, no era inmediato, era la sensación de que alguien observaba desde la oscuridad. El 20 de diciembre de 1968, David Faraday y Betty Lou Jensen se encontraban dentro de un vehículo en una zona apartada cercana a Vallejo. Era un lugar tranquilo, frecuentado por parejas jóvenes. Poco antes de la medianoche, un individuo se aproximó al automóvil y abrió fuego. Faraday murió en el lugar. Jensen fue asesinada mientras intentaba huir. Durante meses, el caso permaneció sin resolver. El 4 de julio de 1969, otra pareja, Darlene Ferrin y Michael Mayau, fue atacada en circunstancias similares en un estacionamiento aislado. El agresor volvió a disparar contra el vehículo. Ferrin falleció. Mayau sobrevivió y proporcionó una descripción limitada del atacante. Pocas semanas después, el 1 de agosto de 1969, 3 periódicos recibieron cartas escritas a mano. En ellas, el autor afirmaba ser responsable de los ataques. Incluía detalles que no habían sido divulgados públicamente, lo que sugería que efectivamente estaba vinculado a los crímenes. Cada carta contenía parte de un mensaje cifrado de 408 símbolos. El remitente exigía que se publicaran en portada. De no hacerlo, prometía continuar matando. Los periódicos decidieron publicar el contenido. Días más tarde, una pareja logró descifrar gran parte del código. El mensaje no revelaba un nombre, no ofrecía una dirección. En cambio, describía una visión perturbadora sobre el acto de matar y la idea de recolectar víctimas para una supuesta vida después de la muerte. El autor firmaba con un símbolo, un círculo atravesado por una cruz. Bajo él aparecía un nombre que pronto sería conocido en todo el país: Zodiac. El 27 de septiembre de 1969, un nuevo ataque ocurrió en Lake Berryessa. Esta vez, el agresor se presentó vistiendo un atuendo oscuro con el símbolo dibujado en el pecho. Ató a sus víctimas antes de apuñalarlas. Una de ellas sobrevivió para describir el encuentro. El 11 de octubre de 1969, un taxista llamado Paul Stine fue asesinado en San Francisco. Testigos observaron a un hombre abandonar la escena. Con esa información, la policía elaboró un retrato robot. La ciudad entró en estado de alerta. Durante los meses siguientes, continuaron llegando cartas a los medios. Algunas incluían fragmentos de ropa ensangrentada como prueba de autenticidad. En otras, el remitente se burlaba de la policía, señalando errores en la investigación y asegurando que jamás sería capturado. A lo largo de los años, se investigaron múltiples sospechosos. Entre ellos destacó Arthur Lee Allen, un exmaestro con antecedentes problemáticos. Varias coincidencias llamaron la atención de los investigadores: declaraciones ambiguas, posesión de relojes con el símbolo similar al utilizado por el asesino y testimonios indirectos que lo vinculaban con comportamientos extraños. Sin embargo, las pruebas forenses no fueron concluyentes. Las huellas no coincidían. El análisis de escritura generó resultados contradictorios. Nunca se presentaron cargos formales. Con el paso del tiempo, el caso perdió prioridad. Algunos departamentos archivaron parte de la documentación, otros continuaron revisándolo esporádicamente. Décadas después, avances en análisis de ADN permitieron reexaminar ciertas evidencias. En 2021, un grupo independiente de investigadores afirmó haber identificado al responsable. Sin embargo, las autoridades oficiales no confirmaron públicamente esa conclusión. Hoy, más de medio siglo después de los primeros ataques, el expediente permanece abierto. No existe una declaración definitiva, no hay una sentencia judicial, no hay una confesión reconocida oficialmente. Solo quedan las cartas, los símbolos, los testimonios fragmentados y la incómoda posibilidad de que el responsable haya vivido el resto de su vida sin ser juzgado. El símbolo del zodíaco sigue siendo una marca reconocible: un círculo, una cruz y un nombre que oficialmente nunca fue vinculado de manera concluyente a un rostro.
Durante años, el nombre de Arthur Lee Allen fue el que más veces apareció vinculado al caso del asesino del Zodíaco, no solo por rumores o sospechas aisladas, sino por una acumulación de circunstancias que, aunque nunca fueron definitivas, parecían formar un patrón inquietante. Vivía en California en la época de los crímenes. Había sido señalado por personas cercanas que aseguraban que su comportamiento era extraño y, en algunos casos, perturbador, y además poseía objetos que parecían conectar simbólicamente con los mensajes del asesino, incluyendo un reloj decorado con un emblema similar al famoso círculo cruzado que el Zodíaco utilizaba como firma en sus cartas. La policía registró su vivienda en más de una ocasión, interrogó a conocidos y revisó su pasado con detenimiento, buscando cualquier elemento que pudiera cerrar el caso de una vez por todas. Sin embargo, a pesar de las sospechas persistentes y de la presión mediática que lo señalaba casi como culpable, nunca apareció una prueba concluyente que lo vinculara de manera irrefutable con los asesinatos. Las huellas dactilares recogidas en algunas escenas no coincidían plenamente con las suyas, y décadas después, cuando los avances en análisis de ADN permitieron reexaminar ciertas evidencias, los resultados tampoco ofrecieron una confirmación oficial. Allen murió en 1992 sin haber sido acusado formalmente, llevándose consigo la duda que durante años lo rodeó. Pero Arthur Lee Allen no fue el único nombre que surgió en las investigaciones. A lo largo de las décadas aparecieron otros sospechosos, algunos señalados por teorías bien elaboradas y otros por conjeturas que se apoyaban más en coincidencias que en pruebas. El caso comenzó a atraer no solo a investigadores oficiales, sino también a periodistas, escritores y ciudadanos obsesionados con descifrar el misterio. Se publicaron libros detallando hipótesis alternativas, se produjeron documentales que analizaban cada carta y cada error policial, y en foros de Internet surgieron comunidades enteras dedicadas a estudiar los criptogramas enviados por el asesino. El Zodíaco no solo mataba, también escribía, y esa combinación convirtió el caso en algo distinto a otros crímenes sin resolver. Sus cartas estaban cargadas de provocación, de una aparente necesidad de atención y de un deseo explícito de ver su nombre en los titulares. Manipulaba el miedo colectivo y parecía disfrutar observando cómo la policía intentaba descifrar sus códigos mientras la población vivía en un estado de tensión constante. Durante los años más intensos de la investigación, muchas personas evitaban salir de noche, las parejas cambiaban sus rutinas y el temor se instaló en la vida cotidiana de quienes seguían las noticias. Con el paso del tiempo, algunos de los criptogramas que permanecieron indescifrados durante décadas fueron finalmente resueltos por equipos independientes de expertos en códigos y matemáticas. En 2020, uno de los mensajes más complejos fue descifrado, generando una nueva ola de atención mediática. Sin embargo, el contenido no reveló la identidad del asesino, ni ofreció pistas directas que permitieran cerrar el caso. En su lugar, mostró un discurso frío y perturbador, en el que no había rastro de arrepentimiento, sino una inquietante reafirmación de su propia narrativa. Mientras tanto, el expediente oficial continuó abierto. Cada cierto tiempo surgía un nuevo anuncio, una posible coincidencia genética, una declaración que parecía prometedora, pero ninguna logró convertirse en una resolución definitiva. El caso se convirtió en un símbolo de los límites de la investigación criminal, especialmente en una época anterior a las herramientas tecnológicas actuales. También se transformó en un fenómeno cultural que trascendió los informes policiales. Inspiró películas, series, libros y análisis interminables que intentaban reconstruir la mente del responsable. Paradójicamente, esa exposición constante contribuyó a mantener viva la figura del Zodíaco mucho después de que cesaran los ataques confirmados. Aunque su identidad real sigue sin establecerse oficialmente, su símbolo continúa siendo reconocible al instante. Un círculo atravesado por una cruz, simple en apariencia, pero cargado de significado para quienes conocen la historia. Es la representación gráfica de un enigma que ha resistido el paso del tiempo y que, a pesar de los avances científicos y de las investigaciones independientes, sigue sin tener una conclusión formal aceptada por las autoridades.
Hoy, más de medio siglo después de los primeros asesinatos, el caso permanece oficialmente sin resolver. No existe una sentencia judicial que cierre el capítulo, no hay una confesión validada por los tribunales y no hay una declaración definitiva que vincule de forma concluyente un nombre y un rostro con el símbolo que sembró el miedo. Solo quedan las cartas, los testimonios fragmentados, los análisis forenses incompletos y la incómoda posibilidad de que el responsable haya vivido el resto de su vida sin enfrentar consecuencias legales por sus actos. El asesino del Zodíaco no es solo un expediente abierto, es un recordatorio persistente de que algunos crímenes, incluso bajo el escrutinio público más intenso, pueden escapar a la certeza absoluta. Un círculo, una cruz y una identidad que oficialmente nunca fue confirmada más allá de toda duda razonable. Si te interesan los casos que nunca cerraron, los nombres que jamás tuvieron sentencia y los misterios que aún siguen abiertos, suscríbete a Crímenes Ocultos, porque la próxima historia podría ser aún más inquietante.